Hola, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Estamos en su programa de Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín, donde queremos contarles que esta semana es muy difícil. Queremos resumirles. Esta sí es muy difícil. Esta es la más difícil. Yo sí creo que esta es la más difícil, más crítica. No sé por qué vinieron los pollos. Ellos Están que son petristas, ellos que son petristas, no sé cómo se atreven a venir con la mano de escándalos que han producido en su gobierno. Los Mario, ya. Que se volaron de la fiscalía, que están en un archivo de 130 computadores. Salieron también en las cosas de Calarcá. Allá, sí. El pollo, alias el pollo. Que trabajaban cerca del Consejo Superior de la universidad. Ay, fue Michigan. Ellos son de la UDEA, ellos echan piedra en la UDEA. No, infiltrados. Infiltrados. Con razón a veces no vienen a trabajar. Pero mire, es que me puse en la tarea de recoger los escándalos solo de la semana. Es decir, yo creo que nunca en la historia de este país, en una semana, un gobierno había tenido tantos escándalos que uno solo de esos escándalos tumbaría a cualquier otro gobierno. Mire, les hago el conteo. Verónica Alcocer caminando con un contratista del Estado en Estocolmo, el primero. El segundo, el más reciente, el fallo de del Consejo Nacional Electoral que dice que dijeron textualmente. Que se volaron los topes. No, dijeron, el gobierno hizo trampa. Ajá. Pues el gobierno hoy hizo trampa para hacerse elegir. Tercero, los computadores de Calarcá, que fue el más que grave nos... de todos, que eso es muy grave. Toda la semana nos dio de comer, toda la semana nos dio para echar cuentos. Chapó a los colegas. Ah, sí, felicitaciones a Ricardo Calderón por esa revelación. Cuarto, de ahí se desprende uno, que nos dimos cuenta que el director de inteligencia, la persona que maneja la inteligencia del Estado en Colombia, sobre todo porque parece que tiene poder sobre todas las otras inteligencias, es un profesor de educación física que hace 6 meses les pareció que era como inteligente. Como brillantón. Y entonces le dijeron, venga usted y dirija la inteligencia. Es decir, nos dimos cuenta en manos de quién estamos, que no quiere decir que el señor sea malo, pero pues y además por del lo Consejo menos Superior, el representante del gobierno en el Consejo Superior de la UDEA. Y entonces en la UDEA dijeron, ¿cómo así que tenemos en el Consejo Superior alguien de inteligencia del Estado? Un espía. Un espía, es decir, eso como alguien decía, ¿qué tal que Álvaro Uribe hubiera puesto a Jorge Noguera, en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia? No, lo incendian, acaban con él. Vuela, ya sabemos que al zarzo. Sí. Bueno, el otro, que lo que pasa es que son tan graves, pero pasan de bajo perfil, el asesinato de un coronel en el Cauca. Sí. Gravísimo. Mataron a un coronel, lo emboscaron, esto ya es uno de muchos más atentados y ataques. Y que ya uno, con lo que se reveló el domingo, dice, ¿cómo sabían que un coronel iba? O sea, ¿quién filtró la información? ¿De dónde viene eso, no? La UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, espiando a todos los de la Junta de Ecopetrol y a una cantidad de gente. También eso se descubrió. Es decir, ¿cómo así que el Estado? Esto es como las chuzadas del DAS a la Corte Suprema. ¿Cómo así que la UIAF está chuzando, está investigando a estos personajes que son, desde el punto de vista de la economía, pues personajes destacados? Y donde Petro se ha querido meter desde el principio para dañar los negocios que están haciendo, ¿no? Y de ahí salió que el vicepresidente de Ecopetrol se ha enriquecido en 7.000 millones de pesos y no se sabe de dónde. Que hasta el presidente dijo, muy bueno el colombiano y que revele esto, que no fuimos nosotros, sino que fue Dani Coronel, pero bueno, gracias por la cuña del presidente a nosotros, se la recibimos muy pendiente. Sí. Y entonces, pero de todas maneras, ¿de dónde sacó un vicepresidente de Ecopetrol 7.000 millones? Y eso se suma a que Ricardo Roa, en el primer escándalo que ya mencioné, que ya no sé cuántos vamos, como 7, en el primer escándalo le mandan que lo investigue la fiscalía. Entonces el presidente de Ecopetrol también investigado por la fiscalía. Que Roa sí es Mr. Teflón, ¿no? Ah, sí, no le pasa nada porque parece que es como amigo de la fiscal. No es para que nadie sepa, pero parece que es muy amigo de la fiscal. Como que van a fiestas juntos. Sí, como que de toda la vida, hace rato. Cumpleaños. Sí. Y pues el último, aunque no, pues que se quieren quedar con la plata del Fondo Nacional del Ahorro. Ese es uno que ha pasado de muy bajo perfil, pero resulta que el Fondo Nacional del Ahorro es donde mucha gente, muchos funcionarios públicos hacen sus ahorros y la gente, para comprar casas. Para comprar casa, exactamente. Fue muy famoso en el gobierno de
En todos los gobiernos, porque a toda la gente ahorra ahí, le dan buenos créditos para... Claro, y en la época de que había buen precio, la gente se fue para allá de una... Pero ahora el gobierno dijo, no, como esa es una entidad del Estado, entonces vamos a coger esa plata porque necesitamos esa plata. Otro escándalo, ¿cómo se van a quedar con los ahorros de los empleados públicos? Cada vez se parece más al último año de gobierno del anterior alcalde de Medellín, que era como... ¿En dónde quedaban cuchitos para poder juntar la plata que falta? Bueno, entonces, eso es por mencionar solo los que por encima se ven de los escándalos, sin contar otros. Eso en una sola semana. Es decir, en realidad no sabe uno cuál escoger. Escoja, ¿de cuál vamos a hablar? ¿De cuál hablamos? Yo creo que podemos empezar con el más pintoresco, que no quiere decir menos grave, que es el de Verónica Alcocer en Estocolmo. Sobre todo porque también vincula al empresario catalán con un contrato millonario muy polémico. Empresario catalán del que en el área metro ustedes sacaron hace un par de años, un informe de cómo se metió aquí. Claro, porque le dieron un contrato cuando el gerente de PM era Jorge Carrillo. En varias. Correcto, para un piloto de carga lateral en una ciudad que tiene una alta pendiente, querían meter unos camiones que no cabían. Como los camiones gringos de basura. Vámonos para el primer tema. Vamos al primer tema. Luzma, bueno, este tema fue revelado. El presidente había dicho la semana pasada que la prensa de derecha de Colombia se la tenía montada a su familia, y en realidad esto fue en un medio de Estocolmo, ¿no? Sí, en un medio de Estocolmo que no solamente lo sacó la primera vez, sacó a Verónica Alcocer parrandeando, chévere, así, bien rodeada, sino que le ha seguido los pasos. Sí, se fueron porque a buscarla. Entonces la están marcando. Claro, y el presidente Gustavo Petro salió a decir que no, que la estaban persiguiendo, que era una persecución. No, son los paparazzi que aquí no existen, claro, pero que allá en Europa existen. Que siguen a la llamada socialité. Claro, entonces como la señora Verónica Alcocer resultó ser como un personaje que les dio mucho tráfico, entonces la persiguieron. Claro. Y fueron, y la señora salió de una almacén de lujo. El presidente sacó un comunicado diciendo que eso no era un almacén de lujo, etcétera. Y salió de ese almacén de lujo. La sorpresa mayor fue que salió con el empresario catalán Manuel Grau. Con Mane. Mane Grau. Aquí le decíamos Manuel Grau. Exacto. Eran dos catalanes, ¿se acuerdan? Había uno que se llamaba Xavier Vendrell, que era como el más político, el que armaba las juventudes agitadoras, las universidades, que era salió en medios hace varios meses por eso mismo. Claro, que le hicieron en España además una historia que había sido pues calificado como terrorista en España, entonces había tenido, pero Mane Grau es el de la plata, es el de los negocios, es el que, el otro vino a hacer política, agitación, y este vino a hacer negocios. A hacer plata. Y apareció con Verónica Alcocer en Estocolmo. Y Mane Grau, como dijo bien Juan Diego, le dio Daniel Quintero, Jorge Carrillo por EPM, porque fue en varias, le dio ese contrato un contrato millonario que era el piloto de carga 250 mil millones. Es que uno hace las cuentas, son 250 mil millones para probar para un piloto para hacer una prueba en la Comuna 10, ¿no? La irresponsabilidad mayor fue que se defendió a capa y espada ese contrato que no se necesitaba, pues no era tan prioritario, y no se hizo la adecuación en el relleno sanitario La Pradera que hubiera podido ocasionar una emergencia en 40 municipios de Antioquia. Exactamente, muy importante. Prefirió Daniel Quintero darle al catalán, amigo de Petro, para empezar a hacer pinitos con Petro, sí. Le dio ese contrato en vez de arreglar la piñuela que se estaba desbordando. Y se lo dio, y era un contrato que no servía, porque son estos carros de carga lateral y cuando son unos brazos. Es como los gringos, los carros gringos que ponen unos canecas de basura a los lados, sí, y las botan así. Aquí no se puede usar eso porque aquí hay unas pendientes muy grandes. De manera que cuando llegó Federico Gutiérrez, tumbó ese contrato. Pero hay que pensar, Grau no solamente está ahí, también en El Colombiano publicamos que un día, cuando iban a elegir al presidente de ISA, alguno de los candidatos nos dijo, y quiero decir, me dijo a mí el candidato de los posibles presidentes, me dijo, me llamó Manuel Grau, que fuera donde él, que le habían dicho que le hiciera un filtro a los candidatos a la presidencia de ISA. El cazatalentos Grau. Exactamente, y que el señor Grau le dijo, mira, si llegas a ser elegido, pues a nosotros nos interesa la filial
no lo habíamos dicho, pero había dicho la filial en Brasil. Es decir, que de una vez le fue diciendo, si te eligen en ISA... Sin rodeos. Por favor, ten claro que la vuelta con nosotros es la filial. Pero además Grau, obviamente, cuando hizo este filtro de selección, ¿quién quedó elegido? Jorge Carrillo. En ISA. ¿Y qué pasa con Jorge Carrillo? Que Jorge Carrillo aparentemente salió también un tema esta semana que el Consejo de Estado dijo que Jorge Carrillo no debía haber sido elegido en ISA porque por su hoja de vida. Porque en su hoja de vida mintió sobre un cargo en 2009. ¿Y qué pasó en 2009? En 2009 estaba el cartel de la contratación de Bogotá de Samuel Moreno. ¿Quién era el artífice del cartel de la contratación? Emilio Tapia. ¿Qué se había dicho siempre acá? Que Jorge Carrillo trabajaba con Emilio Tapia. Y Emilio Tapia apareció por esa época en Medellín. Exacto, cuando Jorge Carrillo estaba manejando plata, entonces Emilio Tapia se vino para Medellín. Entonces ahí empiezan a juntarse todos. Jorge Carrillo, Emilio Tapia, el señor Grau, y todos terminan siendo parte como de la misma función. Que esto lo haya sabido Gustavo Petro, Ricardo Roa, no sabemos. Pero lo que demuestra es que Jorge Carrillo y Verónica Alcocer y Manuel Grau y los catalanes y Ricardo Roa, hay como un combo. Entonces por eso es tan escandaloso que aparezca Verónica Alcocer con Manuel Grau en Estocolmo, a pesar de que, mire, solamente me han atacado tan duro las redes de Abelardo de la Espriella. Estamos hablando de eso, sí. Nunca me han atacado tan duro. Solamente ahora por haber hablado de Verónica Alcocer. Porque yo creo que ese escándalo les duele profundamente, porque los otros escándalos como que ya les parece que es paisaje. Un escándalo de corrupción, una plata más, una plata menos, ellos dirán, pero que la esposa del presidente esté con una chaqueta de 7 millones de pesos, no sabemos el resto de la ropa. Del outfit. Yo iba a decir outfit, pero me parecía gran antipático, pues sonar así como tan... No, pero de 6 millones y medio hay que decirle outfit. Pues sí, eso ya no, eso no es pinta, ni percha, no, outfit. Entonces que la señora salga con eso, con un contratista que parece que ha usufructuado el Estado, pues es un gran escándalo. Claro. Es un gran escándalo. El presidente ha salido, que no me la ataquen. Y los bodegueros, pero no bodegueros, sino como los petristas, que es como lo perfilan a la primera dama. ¿Cómo así que perfilan a la primera dama? La primera dama es un personaje público. Claro, público que vive del erario público, además. Que además el presidente había dicho, hace una semana dijimos, que qué pesar, que su esposa... No podían venir. No podía verse con su hija. Pues allá estaba con la hija, lo que habíamos dicho. Si quería ir, podía ir. Pues efectivamente está. Entonces, si uno cuenta eso y la gente le cae en rama... Pero es porque les duele mucho ese escándalo, porque ese escándalo es terrible. Esa señora gastándose todo ese dinero en Estocolmo, en fiestas, viviendo como una ultra rica, mientras aquí en el país a los viejitos no les dan, y la gente no tiene los medicamentos para vivir. Eso es un súper escándalo. Perdón, Nicolás, adelante. Nico está que habla. Está que se habla con ese nuevo peinado que se hizo esta mañana. La nueva ola, se llama la nueva ola. Y no solo de ahora, Luz María, porque es que recordemos como contexto que este combo de catalanes ha tenido contratos con Petro desde que fue alcalde de Bogotá, y a principio de este gobierno 2022, Petro los convirtió en colombianos, hizo una nacionalización express que se demoró, nunca a nadie le dan la nacionalidad colombiana tan rápido, y después de eso nombró a Grau en la junta directiva de CISA, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, cobrando una entidad con mucha plata, porque la CISA es donde están todos los bienes que le incautan al narcotráfico y a los ilegales. Entonces ahí se maneja plata pues al por mayor. Exactamente, se encarga del tema inmobiliario, y ahí Grau junto a Vendrell tuvieron contratos al principio del gobierno en por lo menos 12 ciudades, de las cuales montaron también un proyecto de viviendas populares en Santa Marta. De eso también hay registro de todos esos contratos, y desde ese momento para acá han venido siendo sostenidos a partir del Estado con preferencias para ellos dos, porque usted lo decía, Vendrell era una de las asesores que se la pasaba en Palacio asesorando el tema político, y mientras tanto entre los dos catalanes podían mover temas contractuales para beneficiarse a ambos. ¿Qué otros extranjeros tienen esos privilegios? Son los mejores amigos de Petro con los que se iba a Alcocer en los veranos
europeos para pasar en las casas de ellos en Europa, compartían ya un nivel tan íntimo que al aterrizaje del país lo que han venido haciendo es, pues, digamos, de alguna forma desangrar los recursos públicos. Y en esto último, recuerda el diario sueco Expressen, pues este señor Grau, desde Suecia, acompaña a Verónica Alcocer en todos sus recorridos por las tiendas de lujo, etcétera, pero además le trae cosas de otros países, porque este diario reveló cómo desde otros países este señor le trae ropa de marca, etcétera, con los mismos contratos con los que se ha ganado. Imagínese, me contaba alguien, a partir de lo que publicamos, que hablamos de este señor Manuel Grau, alguien me escribió desde Bogotá y me dijo, no, un funcionario público me dijo, ese señor estuvo en una comisión, asistió a una comisión del Galeón San José y me decía, ¿qué hace un español en una comisión cuyo país tiene intereses en el Galeón San José participando de esa comisión por parte del gobierno colombiano? Pero también estuvo en la visita al Papa Francisco y también en Venezuela. Acompañó a Verónica Alcocer para verse con el Papa. Realmente lo del escrutinio público, es decir, tenemos el derecho, los periodistas ejercemos un trabajo que es muy importante y es evitar los abusos del poder, los excesos del poder, de manera que el presidente Gustavo Petro con su trino ni sus bodegas nos pueden callar, porque estamos haciendo el control político de unas personas que están utilizando los recursos públicos, que son los recursos de todos, no los recursos de una familia, no. Los recursos públicos son los recursos de todo el país, para la salud, para los medicamentos, para los viejitos, para los jóvenes, para que estudien, no para que se lo gasten en Estocolmo. Claro. Luzma, y además el escándalo con Verónica empezó a crecerse más. Nicolás publicaba esta semana cómo se descubrió que la familia Alcocer está teniendo unas movidas con el banco de la ese Banco escándalo Agrario. me faltó, sí. Otro 8.000 millones de pesos estaban pidiendo prestados y además un lote, propiedad de ellos en Bogotá, terminó siendo arrendado por el Banco Agrario, que es un banco público. Nico, ¿cómo es la historia? El periodista de Blue Radio, Sebastián Nora, reveló este escándalo contando cómo el Banco Agrario que administra el gobierno, la familia Alcocer, sus hermanos y algunos familiares cercanos, han solicitado créditos por más de 8.000 millones, de los cuales les han concedido uno por 855 millones de pesos. Adicionalmente a eso, han accedido precisamente al arrendamiento de una de las sedes del Banco Agrario, con preferencia en empresas donde la hermana de Verónica Alcocer hace parte de la SAS implicada en esa sede. El gerente del Banco Agrario, que es íntimo de Verónica Alcocer, de apellido Chica Zucardi, es de la misma tierra de Alcocer, han compartido desde la época de la alcaldía de Petro también, y él atendió, según la revelación del periodista Nora, atendió a los miembros de la familia Alcocer de manera preferencial para la solicitud de los créditos. ¿A qué otra familia, vuelvo con lo anterior, a qué otra familia le darían con preferencia ese tipo de créditos? Si no tuvieran el apellido Alcocer no se los daría. Con un banco administrado públicamente, porque bueno, en la banca privada pues tiene sus criterios y escogerá, pero si el propio gerente del banco puesto por Petro les da los créditos a los Alcocer. Pero además es que el Banco Agrario está hecho para algo muy específico. El Banco Agrario tiene mejores tasas de interés porque es para los campesinos, claro, para los que no pueden sembrar. Y cómo así que los Alcocer, pues que además propiamente pobres no son, ni tampoco son campesinos ni siembran, a cuenta de que les van a dar estos créditos. Y lo que usted dice de la sede, ya el Banco Agrario estaba en un sitio en Bogotá, pero para poderle alquilar a los hermanos de Verónica Alcocer, entonces dijeron, no, pues cerremos esta sede, lo que implica eso en gastos de traslado, de reubicación del lugar, pues es realmente insólito, es demasiado escandaloso. Mire, ese escándalo se me había olvidado, ya solamente en una semana 10 escándalos que cada uno de ellos probablemente podría tumbar a un presidente en otras circunstancias. Oiga, y si este próximo tema es Calarcá, pero usted me iba a echar... Claro. Se le olvida, es que le ponen una tarea y no la hace. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si usted nos está viendo por ahí en unos videitos cortos que publicamos en redes sociales, recuerde que esto es bastante largo, donde le explicamos los chismes, los entresijos, mejor dicho, la telenovela que es La Casa de Nariño, y de ahí para abajo todos los cosos del poder en Bogotá, en Medellín, en Antioquia.
¿Cómo nos encuentra? Periódico El Colombiano o El Colombiano Video, se suscribe, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. Coméntenos, que por ahí saludan mucho a los pollos, ¿no? Y a Luzma la saluda. Los pollos son muy populares, pero ¿será que porque el tema que viene, ¿será que los obligamos a hablar? Aprétenlos. Nada, no habla. No habla, a ver Este sí es un puro espía. Ese sí habla. Porque el tema que viene es el de los computadores de Calarcá. Primero hay que contar un poco, yo creo que es que la gente, todos nos perdemos en estas historias tan complicadas. ¿Quién es Calarcá? Calarcá era uno de los disidentes de las FARC, es decir, los que dijeron al proceso de paz de Juan Manuel Santos, interesa. Muchas gracias, nosotros seguimos aquí con nuestros fierros peleando, traqueteando y tal. Pero él estaba, el que mandaba era Iván Mordisco, pero hace unos meses, casi más de un año, se le abrieron, pelearon. O sea, la disidencia de la disidencia. La disidencia. Entonces es Calarcá, la disidencia de la disidencia. ¿Y qué ha pasado? Estado Mayor de Frentes y Bloques es la sección de él, porque antes era el Estado Mayor Central. Exactamente. Cuando nos enteramos como por aquí mucho de Calarcá, recuerden, en julio del año pasado, me acuerdo muy bien, en Anorí hicieron un retén los militares, un retén en donde estaban muchas camionetas blindadas de la unidad, es decir, en camionetas blindadas del Estado iba el señor Calarcá. Y entonces el ejército los paró y los detuvo. Y hubo conato de enfrentamiento, claro, incluso. Muy claro, porque se iban a dar bala. Sí, claro, porque los de la UNP llevaban la tarea de que no podían dejar que nadie los parara, porque ahí llevaban a los gestores de paz. Porque estaba Calarcá, estaba Ramiro, que era del Frente 18, y estaba Firu, el Frente 36. Y se demoraron más en llamar por teléfono a que la Fiscal General de la Nación les mandara unas cartas, unas resoluciones diciéndoles suéltenlos a todos. Es decir, si no se hubieran soltado a esos personajes, nos habríamos librado de muchos actos de orden público gravísimos. La matada de los policías aquí en el helicóptero. Exactamente, que es del grupo de Calarcá. Sí. Esa caravana la escoltaron desde Puente Gavino, que es jurisdicción de Santo Domingo en el nordeste antioqueño, la trajeron al batallón acá en Bello y ahí fue que incautaron todos los computadores y todas las pruebas. Entonces, por lo menos se fueron, soltaron a Calarcá, se fueron en sus supercamionetas, pero se quedaron 140 dispositivos, celulares, computadores, memorias USB, de las cuales Ricardo Calderón, el periodista de Noticias Caracol de la Unidad Investigativa, fue de la cual sacó todo este escándalo que explotó esta semana. Pues tanto que la Fiscalía ahí mismo dijo, sí, es verdad, es verdad toda la información, y salió de esos archivos, porque el presidente fue el primero en decir, no, eso es mentira, eso se lo dijo la CIA. Dijo en un trino larguísimo, es falso. Sí. Y la Fiscalía le dijo, pero sigamos hablando antes de llegar al escándalo. ¿Quién es Calarcá? Entonces Calarcá está conversando con el Estado colombiano y parece que el Estado colombiano, en cabeza de Oti Patiño, como que siente que eso es lo que les puede dar frutos. Entonces le hacen pasito. Calarcá está con casi 40 criminales, pues el grupo de él es casi de 40 y muchos de ellos son gestores de paz. El otro escándalo. Esta semana le dieron la gestoría, les dedicaron a ser gestores de paz. Varios del grupo de Calarcá. A dos de ellos, uno de los cuales es el responsable, según las autoridades, del atentado donde murieron 14. No solo eso, también emboscaron a unos militares en el Guaviare y mataron a 7. No solo eso, entre las hipótesis de la Fiscalía General de la Nación sobre el magnicidio de Miguel Uribe, una de ellas apunta a que es el grupo de Calarcá, porque una de las señoras que se entregó, una de las que está hablando, dice que las órdenes vinieron de Caquetá. En Caquetá también funciona Iván Mordisco, pero también funciona Calarcá. Entonces la pregunta es, a Calarcá lo soltamos por orden del presidente de la República y de la Fiscal General en julio del año pasado, y desde entonces hasta esta parte han hecho daños fenomenales. Pues publicamos que ha crecido su grupo de 16% en el último año. Un gran reporte que hizo el equipo de Nicolás, porque fuimos a buscar qué había pasado y en vez de estarse desactivando, lo que pasa es que en vez de estar haciendo la paz, lo que pasa es que está creciendo y ha crecido
Un 16%. Y no solo eso, 30.000 millones los diálogos con el grupo de Calarcá. 3.000, casi 3.000 hombres en armas, y a pesar de estar negociando desde 2023, el gobierno no ha suspendido las órdenes de captura, y en cambio, hasta la semana pasada, es que hay registro de la semana pasada, Calarcá ha sentado con el gobierno negociando como gestor de paz. Total, y entonces el escándalo que revela Ricardo Calderón es que en los dispositivos celulares y demás aparece una cercanía muy fuerte entre miembros del grupo de Calarcá con dos personajes muy importantes dentro del Estado colombiano. Uno de ellos, el general Juan Miguel Huertas, que se había retirado, pero el presidente Gustavo Petro de repente lo volvió a integrar. Lo llamaron a calificar servicios por una alerta de Estados Unidos. Sí, dijo Daniel Palacio, ¿no? Iván Duque, sí, cuando era ministro de Defensa. Es decir, en Iván Duque lo sacaron y Gustavo Petro vuelve, a pesar de que tiene investigación por falsos positivos, el presidente Gustavo Petro vuelve y lo trae a las filas. Y no le da nada más y nada menos que el cargo donde se define quién se incorpora al ejército y quién no. Es decir, es como el gran filtro, el hombre que aparentemente por los diálogos que se detectaron en estas USBs, en esos chats, en esos correos, era un hombre que conversaba con los de Calarcá para crear organizaciones de defensa, como les decía. Sí, empresas legales Nicolás. De seguridad en Bogotá. Sí, Luz María, además que Huertas, encargado del cambio de personal del ejército, nada más y nada menos, de retiros y cambios, decidía junto a Calarcá, según la revelación, detalles de los operativos de la fuerza pública en el Catatumbo, el sur de Bolívar y Antioquia. Les filtraban dónde estaban las coordenadas de la fuerza pública, dónde iban a llegar, dónde estaban los carros para interceptarlo, y como si fuera poco, crearon además empresas de seguridad fachadas para legalizar, entre comillas, la protección de ejércitos privados. Había varios, por lo menos de 20 hombres, entre comillas, para tener más seguridad y poder protegerse, ya no solo con las camionetas de la UNP dadas por el Estado, sino más protegerse entre ellos en todos los territorios. Entonces el general dice, lo voy a leer textualmente, el general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Imagínese un general de la República cuadrando con unos miembros de una organización criminal, cómo montan una organización de seguridad. Es decir, es que eso es... No. Esto es lo más grave que hay, pues aparte de la lista de 10 o de los 200 que hay, este es el más grave de todos. Es impresionante. Claro, esto es gravísimo, además porque lo han comparado mucho con el contubernio que hubo con ciertas agencias del Estado para la creación del paramilitarismo. Es exactamente lo mismo, se le está entregando todo para que Calarcá acreciente su brazo armado y pueda incluso legalizarlo. Y el otro personaje que fue muy protagónico fue Wilmar Mejía, el que hablamos ahorita más temprano, que era un profesor de educación física, que había sido líder estudiantil en la de Antioquia. En el 2004 fue el último que había hecho política con el petrismo, con algunas figuras del petrismo. Se quemó en las elecciones del 2018 a la Cámara. Él dijo que había conocido a Gustavo Petro más o menos en el año 2001, 2002, creo que en la costa, y que desde eso no lo había vuelto a ver hasta que se encontraron por casualidad ya siendo Petro presidente. Pero yo le escuché como todas las entrevistas que él dio esta semana y me pareció un tipo como que es inteligente. Sí, tiene mucho orden de pensamiento. Sensato, inteligente. Mm. Yo no sé si es que es un excelente... No se salía la argumentación. No sabe uno si es un excelente agente de inteligencia o de verdad es una persona transparente. Está bien compartimentado. Pero lo que me llamó la atención fue en las circunstancias como llegó a ser director de inteligencia. Es que para uno llegar a ser director de inteligencia tiene que tener una carrera. De un estado como Colombia. Es decir, que porque es que él delató a 2 o 3 y entonces a Petro le pareció que era la berraquera, que él sabía cuáles eran los militares corruptos. Entonces, como le señaló 2 militares, me acordé mucho de lo que decían de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Todos los que trabajan con él vivían ofuscados, porque decían a Petro cualquiera le lleva un chisme y ya desconfía de uno. Ajá. Es decir, cree en los que le llevan los chismes. Porque tiene un delirio de persecución. Exacto. Entonces yo creo que está pasando lo mismo. Estos dos fueron unos nuevos, Huertas, tanto Huertas como Mejía, le trajeron chismes nuevos
y él ya no quería saber de su otro equipo, ¿cómo va a entregarle a un muchacho que apenas, no sé si apenas lo conoce tiene o no, 50 años más que o no menos. tiene experiencia en materia de inteligencia según lo que nos dijo él, sino simplemente que era informante. Claro que reconoció que era informante. Era antes, informante, pues, sí. pero Y al era parecer le informante llevaba... de la universidad, entonces era, Sí, le era el llevaba soplón de carpetas la a Iván. universidad, él era el soplón de la universidad. Era en la Universidad de Antioquia, porque ¿de qué hablaba? ¿De la Universidad de Antioquia o de otros espacios? Porque claro, él está comprometido con otras cosas. Decía que pertenecía a un grupo cultural, que participaba de unos diálogos en zonas muy duras de Antioquia con los grupos criminales que ahí funcionaban. Entonces, él decía, no, es que los grupos culturales también se interesan por la problemática del conflicto. Muy difícil. Entonces ya historia uno es ahí compleja. empieza Sí. a ver como una cosa un poco extraña del personaje, pero de todas maneras la inteligencia, es decir, cuando Gustavo Petro llegó, una de sus misiones más importantes fue acabar con toda la inteligencia. Y se la entregó a todos los del EMI. Que se le había logrado construir en Colombia, porque era una inteligencia para él, enemiga de él, porque era una inteligencia formada por los británicos, formada por los gringos, Ahí sí, por el con Mossad. una gran experiencia. No sé si por el Mossad, de No, pronto pues el diría Mossad él. ponía equipos, pero no sé, Diría básicamente formada por los gringos y por los británicos. No le servía esa experiencia. Acabó con todos esos militares, generales, coroneles, y de pronto nos entregó a un profesor de educación física. Bueno, Y primero a Carlos Ramón González. que está prófugo Que está en prófugo. Nicaragua por el caso del otro escándalo. No, es que me faltaron como, ya llevo como 3 que ¿Qué vamos a hacer de resumen del año? Otro escándalo esta semana que la Fiscalía dijo que va a pedir cárcel para Carlos Ramón González y para el exministro pa' del Bonilla, Interior. ajá. Perdón, para Bonilla y Por el para el caso exministro del NGRD. Interior, porque sí, Bonilla ya está, González ya está. Ya no cabe ese pliego de imputados No, por no, la no. UNG. No, es muy grande. Oíste, pero volviendo a Mejía, y no se nos puede olvidar que él cuenta que conoció a Carlos Andrés Trujillo, senador de la República del Partido Conservador, lo conoció en Itagüí, apoyó a uno de los candidatos a la alcaldía que tuvo Trujillo en su momento, y pues esto demuestra que este tipo muy particular Tuvo un se contrato movía en en la estos alcaldía grupos culturales. José Fernando Escobar, que fue Ah. alcalde de Itagüí, de la cuerda de Trujillo. Exactamente, exactamente. Y haciendo campaña con Olmedo López, ¿no? Fotos con Olmedo López diciendo que era mi amigo y que está aquí con otros personajes como Esmeralda Hernández y como Que- Camilo Romero. Que por primera vez en la historia de nosotros, yo no recuerdo, bueno, que haya personajes que manejen la inteligencia que hayan tenido un precedente político. Es que esa es otra cosa, se está usando la inteligencia como arma política, ¿no? ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Pues digo, que un político esté detrás de la inteligencia del país. No, y solamente les quiero contar una última escándalo que publicó La Verde, también en Noticias Caracol. El periodista, sí. Juan David Laverde, que entonces él dijo, la Corte Suprema de Justicia mandó un auto que cómo así que la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, tenía guardado a un señor extraditable en un apartamento en Chapinero, que eso de dónde. Este personaje que se llama el Mocho Olmedo, el extraditable, y entonces Laverde cuenta la historia y dice, no, fueron los de la Dirección Nacional de Inteligencia en la época en que estaban en guerra en el Catatumbo, el señor lo iban a matar, fueron y lo salvaron, lo sacaron, lo trajeron para este apartamento, y ellos no le dicen a la Corte Suprema en dónde está el personaje ni a la Fiscalía. Es decir, eso es un encubrimiento de un criminal. Pero lo digo es porque ese es un escándalo menor en este chascarrillo, país. un chascarrillo. Pero entonces, lo cuento es para lo siguiente, porque es que el caso de los policías antinarcóticos que murieron en Amalfi, fue en Amalfi, o en Anorí, los policías antinarcóticos estuvieron esperando más de 12 horas que alguien los rescatara. Y no los rescataron, no llegó el helicóptero, se murieron varios que habían quedado vivos porque el helicóptero no llegó a rescatarlos, pero sí utiliza el estado del helicóptero para ir a sacar el extraditable de Catatumbo, para salvarlo porque casi lo matan, para salvarle el pellejo, y él dice, no, vengan, recójanme, yo hablo, yo cuento. Y entonces, ¿de qué lado está el Estado colombiano? ¿De qué lado está el gobierno de Gustavo Petro? Ya no tenemos claro de qué lado está. Oiga, es que son otro escandalito. Son tantos los escándalos que no nos dejan hacer los escándalos del otro lado. A ver. Porque, pues, ¿cómo no vamos a hablar del escándalo de que el Consejo Nacional Electoral
diga que sancione a la campaña de Gustavo Petro por haberse volado los topes, por ir contra la ley. Eso es legal, eso lo aprobó el Congreso, es un delito. Es un delito. Entonces pero roba para la cárcel, ¿o qué? Pero es que no queríamos hacer ese, sino que íbamos a hacer el de la condena al hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Pero es que son tantos los escándalos que no le dan campo a los escándalos del otro lado. Ajá. Pero bueno, tratemos de hablar de los dos. Condena en segunda instancia, ¿no? Al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, por la creación del grupo 12 Apóstoles, que era un grupo paramilitar que se movió en los años 90 en Yarumal, después muy ligado como al bloque lechero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Santiago Uribe Vélez lleva décadas mencionado en esa creación, lo mencionaban uno de los trabajadores de la finca, además varias víctimas, porque lo que se decía era que la policía llegaba, los policías nuevos llegaban a Yarumal, y desde el pueblo le decían, usted tiene que ir a reuniones allá a La Carolina, que era la finca que tenía Santiago Uribe Vélez, para que miren cómo es que van a hacer para organizarse con la seguridad del municipio, y de ahí se ordenaban los asesinatos de varias personas que ellos tildaban de guerrilleros. Y fíjese la paradoja, le pasó lo inverso al expresidente Álvaro Uribe. Sí. Al expresidente Álvaro Uribe lo condenan en primera instancia y lo absolvieron en segunda. Aquí fue al revés, sí. Y a su hermano lo absolven en primera instancia y lo absolven en segunda. Los dos están de cara a la Corte Suprema. A la tercera, que a la casación. Debe decidir. Hay solo una diferencia entre los dos procesos con la condena en segunda instancia, es que es como la primera vez que lo condenan, entonces tiene un recurso adicional que se llama impugnación especial, que es el que va a interponer la defensa de Santiago Uribe, y eso es diferente a la casación. La casación es un recurso especial que tiene unas causales determinadas. Esta es abierta porque es la primera vez que lo condenan, y cuando hay la primera condena, toda persona condenada en una primera instancia tiene derecho a ir a una segunda para revisar la condena. Es decir, no va todavía a Corte Suprema. Va a Corte, pero vía impugnación, no casación. Es decir, porque casación es como para revisar los detalles si el tribunal hizo bien la tarea. Que es el caso del expresidente Álvaro Uribe. La impugnación es prácticamente para que la Corte revise de nuevo es un con recurso más. Todas las pruebas. Es un recurso ordinario y no hay que impugnar una causal específica como en la casación. ¿Y se reciben nuevas pruebas o tampoco? Porque en la casación abierta, no. Sí, es abierta. Se vuelve como a hacer el proceso. Es duro, decir, sí, es porque tiene que, como no lo condenaron en primera instancia, sino en segunda, entonces tiene que haber una segunda instancia después de la condena. Claro. Bueno, pero el otro tema, el del presidente Gustavo Petro, pues el de la campaña, porque han dado toda la discusión que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente de la República, entonces no lo investigó, sino que dijo que su campaña se había volado los topes por 3.000 millones de pesos, si no estoy mal, lo que se logró probar. No sabemos cuánto más no se logró probar. Nicolás, ¿cómo es la historia? Luz María, se lo va a resumir en una frase que tal cual la dice la ponencia del Consejo Nacional Electoral. Campaña Petro hizo trampa para ganar. Así textualmente lo dice. Impresionante. Es decir, estamos hablando que ni siquiera eso se lo probaron a Samper. Mire usted, ni siquiera a Samper le probaron la trampa. Y se la vienen a probar a Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que le pasó más o menos a Juan Manuel Santos, que su director de campaña, Roberto Prieto, terminó pagando cárcel? Pero eso ¿no? creo que fue por fiscalía. Esta es la primera vez en la historia que el Consejo Nacional Electoral lo hace, lo cual es muy significativo, porque el Consejo Nacional Electoral es un órgano político, entonces ahí están representados los diferentes partidos y normalmente difícilmente toman una decisión drástica sobre nada. Claro, porque los partidos se tapan. Como no la tomaron sobre cuando Uribe recogió firmas para su tercera reelección, no pudieron tomarla. Esta vez toman esta decisión, lo cual quiere decir que el nivel de las pruebas es impresionante, es decir, que las pruebas, y como se las mandaron a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Ricardo Roa, ojalá la fiscal se investigue esta vez a Ricardo Roa. No puede seguir la fiscal tomándole el pelo al país, que no va a investigar a Ricardo Roa, un evidente persona que infringió la ley de acuerdo con estas pruebas, porque son demasiado evidentes. Estaba más cantado desde los audios de Benedetti, que él mismo se autoinculpaba de la financiación. 15.000 millones decía Pero que mire, había conseguido. Hablé con algunas de las personas de allá del Consejo Nacional Electoral y me dicen, nos metimos con lo que se podía probar, pero hay cosas que no nos metimos de físico miedo.
no, me dijeron, que me imagino que tiene que ver con esa parte, con esa plata caliente. Ese capítulo no lo tocaron, a pesar de que los audios ya eran alguna prueba. Entonces, Nico, son 3.042 millones en la primera vuelta y en la segunda vuelta. En las dos vueltas se volaron, es increíble. Sí, la violación. Más o menos, ¿cómo fue eso? ¿Cuáles fueron los cargos específicos? Sí, Luz María, es que fue 3.042 millones de violación de topes, 3.600 millones de ocultamiento, que es una cosa distinta, el violar topes a ocultar dinero de la campaña. Es decir, en total fueron 6.700 más o menos, 6.700 millones entre ocultados y volados. Sí, exactamente. Y en ambas vueltas, ¿no? Entre primera y segunda vuelta. Le doy algunas claves de la ponencia que me parece importante destacar. Hubo pagos no reportados a 35.000 testigos electorales. Eso lo reveló la silla vacía, por eso es importante el periodismo, porque el periodismo ayuda a denunciar los abusos del poder. Exactamente. Donaciones de sindicatos no reportados, también lo reveló la silla vacía, que fueron dineros usados para pagar gastos de campaña en primera vuelta y no fueron reportados. Crédito del Polo Democrático que fue borrado de la contabilidad. Más de 500 millones de pesos de un préstamo del Polo Democrático que no aparecieron. Pago de propaganda los de los sindicatos fueron la USO y FECODE, que las dieron a través de Colombia Humana, que hicieron triangular, quisieron hacer una... Decían que no era para campaña, ese era el argumento. Y de hecho FECODE no podían donar plata a la campaña presidencial, está prohibido por la ley. Pago de propaganda electoral de primera vuelta tampoco reportado, más de 356 millones de una factura de Caracol Televisión, que eso se ha contado mucho. Que eso es una prueba, exactamente. Plata de la campaña del Senado que se usó para campaña presidencial. Más de 200 millones de pesos quedaron como remanente la campaña del Pacto Histórico para el Senado y la terminaron usando fue para la campaña de Petro. Hay otras consideraciones, el tema de los gastos de la aerolínea Sadi, que las pruebas no eran concluyentes porque no pudieron meterse que le hicimos mucho ruido, y que efectivamente los hechos sí ocurrieron, sí, pero no lo pudieron demostrar con pruebas, entonces por eso no lo tuvieron en cuenta, pero los hechos sí ocurrieron. Hablemos de las multas, usted mencionaba a Ricardo Roa como gerente, María Lucy Soto como auditoria, Lucy Mogollón como tesorera deberán pagar multas por 5.900 millones de pesos. Impresionante, pues ya con tanta plata que están como recogiendo, de pronto hasta les alcanza para pagar. Pero, oiga, y un detalle, un regalito que les dio el Consejo Nacional Electoral, y es que se acuerdan que el Movistar Arena, que lo llenaron el día de elecciones, del día del triunfo, que no lo consideraron como gasto de campaña. Claro, porque ya era extra campaña. Pero esos son gastos de campaña, es decir, dentro de una campaña... Claro, quienes han estado en campaña saben, o quién paga eso. Es decir, esa noche cuando se va a celebrar, ¿quién paga? El Espíritu Santo. No lo paga la campaña, ¿quién más va a pagar eso? No, yo con herejías no me meto con el Espíritu Santo, Luzma. Eso no es herejía, eso es un decir. Eso es un decir. Entonces, pues de todas formas, me parece, si tú decías que lo más grave es lo de Calarcá y el general Huertas, yo diría que esto de que el presidente de la República se haya hecho elegir con base a partir de una violación de la ley, ¿qué legitimidad tiene una presidencia elegida violando, saltándose la ley? Realmente queda, pero pues como lo que estamos viendo todo es, ¿cuántos días faltan? Niños. Ellos ¿sabe qué creo que yo creo que ellos le suman, ellos no le restan, le suman días. Ellos están haciendo, manejando los datos como en el gobierno. En el gobierno manejan los datos. Ellos son de la Asamblea Nacional Constituyente, Luzma, ya. Sí, están moviendo los días como porque es que esos son muchos días. Le acaba el camello. Son muchos días todavía. Pero bueno, no sé, Nicolás, ¿algo más? Daniel, Juan Diego, que ni lo saludé. No, pero para saludarlo aquí de salida. Es que ya somos parte de la familia con la comunidad que nos ve y nos sigue. Sí, ya eso es como uno levantarse y saludar. No, pues ya estamos aquí todos. Bueno, entonces, hasta aquí llegó nuestro programa. Empieza la Navidad, por fin. No, es llega que ya acabó noviembre. Hoy viernes prenden los alumbrados en Medellín.
Maravilloso, están El bonitos. pesebre de Venecia. Como cada año decimos lo mismo, ¿cómo están de bonitos? Sí, pero es que Siempre. son muy buenos. Siempre son bonitos, buenos, siempre sí. son bonitos. El pesebre de Venecia también. Ah, el pesebre de Venecia, Oiga, que tenemos una historia. El pesebre más grande del mundo. No, pero ese pesebre es muy lindo. No, es porque hermoso. cada año le ponen otras Le cositas. ponen una cena diferente. Pero mire, Juan Diego, el año pasado yo no sé si usted estaba de vacaciones, porque todos ustedes salen de Luz vacaciones en Manuel, siempre no diciembre. acabamos vacaciones. Ay, hombre. Pero nos llamaron de Venecia que por favor Que bajáramos quitáramos la el nota. artículo que no cabía la gente en Venecia. Que había tremendos trancones para entrar a Venecia. No, que estaban que no podían, pero desesperados. No era un chiste, era un desespero. Por favor, bajen la nota y nosotros. Claro que si decimos esto, entonces la gente ya no va a ir. No, vayan a Vaya, Venecia. Porque siempre hay una cenita nueva. Sí. Siempre hay una cenita Eso nueva. dice el señor que trabaja desde mitad de año, Claro. empieza a montar el pesebre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Está hablando de que la séptima del rojo por tirarle Usted a... con esa bufanda no habla mejor. Ah, no. Es que lo vieran. No, es que por allá hay un hincha del Nacional provocando al hincha del Medellín que a ver Como si este año, siempre, como que a ver si este siempre. año sí celebran la séptima. Como siempre. Ojalá les vaya bien a todos y bueno, que empiece sus fiestas decembrinas así con gran entusiasmo, que la familia esté muy bien, que pasemos muy bien y hagamos fuerza porque el año entrante nos salga cosas mejores que las de este año. Que así sea. Y aquí van a seguir leyéndonos todo diciembre. Exactamente, no descansamos un solo No día. descansamos. No descansamos. Tenemos buenos especiales de No fin vamos, de año. no vamos a seguir en Mesa Central hasta el 31 de diciembre, no. No, No nos hay esperen que ni el descansar. 24, ni el 31, no. Que sabemos que van a estar de fiesta con la familia, ¿no? No nos pidan eso, por favor. Pero bueno, ahí nos vamos viendo los primeros días de diciembre, vamos a prender velita juntos y seguimos así. De verdad, que tengan un excelente diciembre.